Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio al abogado y periodista que me acompaña desde que comenzó la cuarentena, Dieter Zúñiga, y saludamos también aquí en estudio hoy a Gustavo Arbeláez. Gustavo Arbeláez es excomandante de las antiguas FARC y él fue el comandante del Frente Manuel Cepeda, que tuvo la responsabilidad de secuestrar a los diputados del Valle del Cauca. Él está ahora vinculado en el proceso de posacuerdo con la Administración Municipal de Cali, precisamente manejando temas que tienen que ver con la aclimatación de la paz y todo este proceso que nos conecta con la Comisión de la Verdad, con la Comisión Nacional de la Memoria Histórica, con la Jurisdicción Especial para la Paz y en todo caso con todos los procesos y mecanismos que impidan que un proceso tan difícilmente negociado termine abortado por circunstancias inaceptables. Él ha aceptado nuestra invitación y en algunos minutos esperamos tener por Sky al presidente del nuevo partido FARC, a Timoleón, a Rodrigo Londoño Echeverry, ahora en su nombre civil. Timoleón Jiménez era en su nombre de comandante de las anteriores FARC. Y a Sigifredo López, exdiputado sobreviviente del caso que marcó la situación del país entre los años 2002 y 2007, y estamos esperando la posibilidad de contactarnos también con John Jairo Hoyos, congresista actual por el partido de la U, que nos ha dicho que está dispuesto a conectarse, pero no hemos logrado todavía la conexión vía Skype con él. Él es hijo de uno de los diputados muertos en este infausto suceso. Muy bien, entramos en materia. El lunes anterior, en el marco del Festival Memorarte que se está realizando desde Italia de forma virtual, promoviendo conciertos, conversatorios, conferencias, performance, etcétera, de artistas y de intelectuales, no solo de Colombia, sino de muchas partes del mundo, todo en el propósito de poner la conversación en la mesa sobre qué está pasando con el proceso de paz en Colombia hoy, después de 4 años de su primera firma. El padre Francisco de Rú le hizo una entrevista virtual a Ingrid Betancourt, y en esa entrevista Ingrid Betancourt pues fue muy categórica en la forma como ella vivió y vive esta experiencia post-secuestro, y decía cosas como que el secuestro es el peor de los crímenes porque tú quedas encarcelado de por vida, es decir, por más que te liberen, tu alma quedó ya encarcelada. Además dice que es un descuartizamiento de la dignidad del individuo, puesto que en el secuestro se pierden todas las facultades, el fuero interior, el libre albedrío del que hablamos todos los seres humanos que creemos en los principios de la libertad. Esta entrevista dio pie, según palabras del propio Rodrigo Londoño, a que los 8 excomandantes que hicieron parte del antiguo secretariado de las FARC publicaran una carta en la que de manera expresa, y ayer aquí en el programa lo leímos algunos aparte de ella, reconocen los delitos cometidos y piden perdón a las víctimas. Por primera vez después de 4 años, la antigua comandancia de las FARC pidió perdón, así, sin rodeos, sin maquillaje en el lenguaje, a las víctimas, y en el último párrafo de esta carta se comprometen ellos a cumplir todos los compromisos que el proceso implica para entregar verdad,
pedir perdón, comprometerse a la no repetición y a la reparación de las víctimas. Esto explica por qué hoy hemos invitado a Gustavo Arbeláez y también a Rodrigo Londoño. Gustavo Arbeláez de muy buena manera ha aceptado nuestra invitación y sin más le damos la palabra a él para que de entrada nos explique un punto que los secuestrados, porque los familiares de los secuestrados que acaban de ganarse por un fallo del Consejo de Estado, no sé si una acción popular o qué hicieron ellos. En todo caso, el Consejo de Estado reconoce que la policía y el Ministerio de Defensa fueron responsables del secuestro de los diputados, no porque ellos se lo hubieran llevado, sino porque no hubo la suficiente vigilancia, el suficiente control, la suficiente seguridad garantizada a funcionarios del Estado. Y eso implica una indemnización, pero también la obligación por parte del Estado a que durante un año esté haciendo actos de reivindicación de esa memoria histórica para enaltecer la memoria de los fallecidos y también para invitar a que estos hechos jamás vuelvan a suceder. Ellos dicen que lo que les queda faltando es la verdad. ¿Por qué el secuestro? ¿Quién lo ordenó? ¿Para qué se hizo? ¿Qué se logró con ellos desde el punto de vista de las antiguas FARC? Tiene usted la palabra, Gustavo Arbeláez. Bueno, buenos días a todos los que están conectados al programa. Gracias, José Alberto, gracias, Dicter, por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy Gustavo Arbeláez Cardona, una persona de 35 años vinculado a la organización guerrillera, 9 de ellos detenidos producto del conflicto, y recuperé la libertad en el 2017 producto del acuerdo de paz. Y desde ese momento de estar en libertad, vinculado a ese partido político que surgió de los acuerdos, y ahora pues trabajando en la ciudad en temas de paz y de reconciliación. Estamos aportando eso que planteas tú, Alberto, en la JED, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y dadas por desaparecidas, todo nuestro aporte en función de eso fundamental que es la verdad, porque en la medida en que sepamos la verdad, sentamos bases de no repetición para que este problema de la guerra, para que este tema de la violencia que se vive en el país no vuelva a ser parte de las generaciones futuras. Seguramente que muchas de las personas que ven el programa y que lo escuchan a usted le quieren preguntar, aunque no sean dolientes directos de los diputados o de los exdiputados fallecidos, ¿por qué secuestraron a los exdiputados? O sea, ¿cuál fue el argumento central que tuvo las FARC para ir detrás de un grupo de funcionarios civiles que estaban haciendo política en el departamento? A ver, para un poco contextualizarnos en el momento que vivió el país, nosotros estábamos planteando un intercambio de prisioneros, un canje humanitario que le llamamos en su momento. Hicimos una serie de ejercicios buscando dejar en libertad con los nuestros que teníamos en las cárceles del país y los que estaban en nuestro poder, producto de acciones de guerra, más de 400 hombres que estaban en poder nuestro de la fuerza pública. Estuvimos casi 3 años largos en ese ejercicio y no vimos voluntad de parte del gobierno nacional para recuperar un poco los armados, digamos, que defendían al Estado colombiano por los armados que estábamos peleando contra el Estado. No vimos esa disposición, entonces hicimos nosotros en forma unilateral la liberación de más de 400 de ellos en la zona de despeje del Caguán. Quedaron en nuestro poder los caballeros que tenían un rango militar o policial, y ahí es donde se opta por hacer un cambio de estrategia, de ya no retener personal de la fuerza pública, sino enfocarnos ahora en la dirigencia política del país. El error nuestro estratégico fue pensar que iba a haber unidad de cuerpo de parte del Estado colombiano con los suyos civiles que lo representaban, pero la práctica nos demostró que la indolencia fue de tal nivel que no se presentó. ¿Y por qué decimos de indolencia? Porque es que la historia nos ha mostrado que en las confrontaciones armadas
el intercambio de prisioneros ha sido una práctica, digamos, común, es un tema de voluntad política, de entender que quienes nos representan por nuestras ideas, nuestros planteamientos, tienen derecho a una segunda oportunidad y necesitamos digamos, un estatuto, un estado de grandeza de parte de quienes los dirigen para entender que esos hombres que están en esa condición de detenidos por la labor que desarrollaban merecen una segunda oportunidad y de parte del Estado no vimos en ningún momento ese compromiso. Entonces, la explicación fundamental es que se aborda el tema de los funcionarios públicos por ese afán que perseguíamos nosotros en su momento de buscar la liberación de los que estaban detenidos en las cárceles del país, los nuestros, en las cárceles del país. En el comunicado que emite el secretariado, pues uno siente que hay unas palabras sinceras frente a este fenómeno del secuestro. ¿El lunes? ¿Ah? ¿El comunicado del lunes? Sí, el del lunes, efectivamente. Ustedes dicen que, cometieron un error gravísimo con ello. Dicen igualmente que es un peso que llevan en la conciencia y en el corazón, y igualmente que se trata de una herida de muerte a la legitimidad que ustedes pudieran tener hasta ese momento. ¿En qué medida este asunto del secuestro y todo lo que ello implicó contribuyó a que ustedes se movilizaran y aceptaran llegar a una mesa de negociación con el gobierno? Mire, la dinámica de la guerra nos colocó a los partes en una forma impresionante y nos llevó a cometer errores que causaron mucho daño y dolor a la población. De parte nuestra, que defendíamos los intereses de los sectores populares, estos se vieron afectados en mucha medida por las acciones que nosotros desarrollábamos. Pero igualmente le pasó con el Estado que está en función de defender a los colombianos, también en sus actuaciones incurrió en una serie de fallas garrafales que también, digamos, es el momento que también el Estado empieza a reconocerlas, porque eso nos da ese ambiente político que el país necesita para reconciliarnos. Pero efectivamente, el secuestro era una discusión que se daba al interior de la organización. Yo recuerdo, por ejemplo, que Alfonso Cano no era muy amigo de este tema de las retenciones. Él siempre nos decía hay que buscar formas diferentes de buscar la financiación, porque nos decía, y es una cosa cierta, el daño que se le da a las familias en esa unidad familiar, apartando de su seno a su ser querido, eso es algo que no se dimensiona, pero que a veces, por esa dinámica de la guerra, pues no la visualizábamos o no le dábamos como la importancia que esta tenía, y ahí fue donde nos equivocamos enormemente en nuestro accionar en el país. Entonces, cuando ustedes aceptan que efectivamente acciones como la del secuestro les restaron credibilidad y legitimidad, digámoslo que el proceso en el que terminamos negociando con el gobierno del expresidente Santos pesó mucho esa conciencia que ya ustedes tenían como dirigentes de que habían perdido legitimidad ante el pueblo colombiano. Pues más de que, bueno, es posible que ese elemento estuviese dentro de la mesa de consideraciones, pero fundamentalmente era porque la dinámica de la guerra no tenía, o se veía una solución, digamos, pronta, porque no había vencedores ni vencidos. Independientemente de nosotros tuviésemos capacidad o no de tomarnos el poder, éramos un factor desestabilizador del país. Y nosotros le invertimos más de 50 años a ese ejercicio de tomarnos el poder por la vía armada. No pudimos, la verdad es que no pudimos. Tuvimos presencia en el territorio nacional, copamos vastos territorios. Tuvimos un periodo del 92 al 98 muy fuerte, digamos, de nuestra presencia en nuestro accionar. No pudimos llegar a ese propósito, pero la verdad es que el Estado colombiano tampoco pudo derrotar a la guerrilla, tampoco nos pudo, digamos, minimizar, a pesar de que tuvo el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, del imperio que le llamamos, los Estados Unidos, los británicos, los israelíes, con tecnología de punta, con inteligencia, con toda la plata que le dedicaban a la guerra, y tampoco logró, digamos, derrotarnos militarmente. Y por eso se da ese diálogo, porque no hubo vencedores ni vencidos, y era entonces una necesidad de parar esa dinámica, esa locura de la guerra que hizo que de todos los sectores que estuvimos involucrados en ello, tanto los civiles, no dimensionáramos
todo el daño que estábamos causando y era una urgencia de parar definitivamente esa locura de la guerra. Uno de los argumentos con la venia de Dieter, uno de los argumentos que tienen dirigentes de partidos de extrema derecha en Colombia y algunas personas que no necesariamente son dirigentes ni son potentados, pero que tienen pensamiento, llamémoslo, adverso a aceptar la incorporación de las FARC a la vida social, a la vida civil, plantean que a ustedes no solo en el acuerdo de paz se les dio una oportunidad inmerecida de haber llegado al Congreso de la República sin haber sido condenados, sin haber pagado algún tipo de pena, sin habérselos obligado a que dijeran la verdad de los hechos y a que se comprometieran a la no repetición. Dicen eso las personas que están en contra de que esto siga así, pero además también agregan que han pasado 4 años y que las FARC nunca han dado una manifestación honrada de su compromiso con ese nuevo país civil que se quiere construir. Por primera vez la carta del 14 de septiembre se convierte en una señal en la dirección correcta, en nuestra opinión. Eso obedece no solo a que la entrevista con Ingrid disparó la carta, sino que ustedes vienen adentro del partido haciendo esta discusión, haciendo esta reflexión, reconociendo que es hora de que ya digan la verdad y que la reconozcan sin rodeos para ganar autoridad moral frente a los colombianos. Bueno, estamos en un proceso que, bueno, puede sonar muy fuerte lo que digo, pero que tiene unos tiempos y tiene unos momentos. En lo acordado se crearon unas instancias para hablar de esos temas. Está la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde estamos mirando el tema, digamos, judicial, por así decirlo. No es una cosa pública porque no se trata tampoco de revictimizar a las víctimas, sino se está haciendo en unos espacios, hermano, con transparencia, con sinceridad, porque sabemos que si no somos transparentes y no somos honestos en ese ejercicio con la JED, pues sencillamente va a haber cárcel ahí sí directamente. Entonces un poco estamos, digamos, aportando en esos espacios, al igual que, como decía en un principio, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que dirige el padre jesuita, pero también con la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas. Decimos ahí, estamos en ese ejercicio, pero también decimos que nos sentimos solos porque prácticamente somos nosotros quienes estamos en ese ejercicio, pero no vemos a los otros actores del conflicto en la misma dinámica. Siempre deseamos estar acompañados de todos los que estuvimos en el conflicto, porque no se puede seguir pensando que las FARC fueron las únicas responsables de todo lo que sucedió en el país. Hay actores civiles, actores del mismo Estado colombiano que tienen un nivel de participación muy fuerte y muy directa. No se puede pensar que fenómenos como el paramilitarismo en este país se desarrollaron si no hubo una complacencia, una colaboración, un espíritu asociativo y permisivo de muchos sectores del Estado y de la sociedad colombiana, y también estamos esperando enormemente ese aporte de ellos a eso. Pero estamos nosotros en este ejercicio, han pasado, es cierto, 3, 4 años, pero internamente también estamos nosotros en esa dinámica, porque la nuestra era una organización, digamos, irregular, en donde como mando no teníamos, digamos, el control directo de nuestra gente, y nos hemos enterado en este ejercicio de la JED y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de una serie de hechos que se comenzaron a dar a conocer, en donde no teníamos, digamos, mayor conocimiento de su existencia, y nos ha costado, porque como organización no fue nunca el espíritu ni los directrices nacionales que trazaron, pero en territorio, en ese afán, en esa dinámica de la guerra, en esa falta de pronto de formación política, de perspectiva política, se cometieron una serie de errores que a la luz pública, y ya estando uno consciente de los hechos, sí, no estamos dispuestos como aceptar que hiciera parte de ese ejercicio nuestro de construcción de nuevo país y de sociedad nueva. Bueno, a mí me parece muy importante lo que acaba de anotar Gustavo, en el entendido de que si bien se firmó un acuerdo de paz hace aproximadamente 3 o 4 años,
pues esto de todos modos tiene unas dinámicas y unos procesos que se han venido surtiendo, unos más despacio que otros y unos con mayores complicaciones que otros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la JEP, que hubo prácticamente una objeción por parte del gobierno en su aplicación, su implementación y entregar todos los recursos para que funcionara correctamente. En tal sentido podemos decir que la JEP simplemente se ha venido a activar hace aproximadamente año y medio, 2 años, y por lo tanto los resultados todavía no se pueden esperar como uno quisiera. Ahora, este asunto de ustedes está muy mediatizado por los grandes medios de comunicación, de tal sentido que nosotros lo que percibimos de allí en gran medida es por ellos, que son los que tienen cierto poder de darse cuenta de lo que está sucediendo y asimismo dar la información correspondiente. Yo quisiera saber, usted que está metido en todo esto, ¿cuál es el balance que hay en lo que a ustedes corresponden en ese asunto que tiene que ver con la verdad, la búsqueda de cuerpos e inclusive con el desminado a nivel nacional? O sea, todo lo que a ustedes corresponden y se comprometieron, ¿cómo va ello? Pues a nivel nacional, ¿cómo funciona esa experiencia? De acuerdo a cómo funcionaba las FARC a nivel nacional, era por bloques, por unas divisiones, digamos, territoriales en el país. Asimismo, quienes ejercían mando y dirección y mando en ese tipo de territorios, nos estamos encontrando con la JEP para ese tipo de versiones. Estamos avanzando en versiones colectivas, en donde hacemos, digamos, una historia del surgimiento de las FARC en esos territorios, en donde estamos planteando un poco las acciones más significativas y un poco cuál era, digamos, el papel, la actividad de cada estructura armada en territorio. En eso estamos, digamos, avanzando. ¿Cómo funciona ese ejercicio de la JEP? La JEP tiene una primera instancia escuchar a las víctimas, y esas víctimas, de ese intercambio de opiniones de las víctimas con la JEP surgen unos cuestionamientos. Ese cuestionario a nosotros se nos hace llegar. Y esa es, digamos, la respuesta a ese cuestionamiento es nuestra primera versión en la JEP en forma colectiva. Esa respuesta que nosotros damos son de conocimiento de las víctimas, ellos hacen ahí unas contrapreguntas, unas consideraciones y nos remiten para nosotros dar, digamos, unas contrarrespuestas. Estamos en ese ejercicio, un ejercicio de construcción, un ejercicio, repito, de esclarecimiento de muchísimas cosas, muchos porqués, es donde, digamos, está como avanzando en ese sentido. Igual situación está pasando con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Para el caso del occidente, del suroccidente del país, ya llevamos 3 versiones colectivas y estamos arrancando o avanzando con las versiones individuales, y bueno, estamos en ese ejercicio. En la unidad de búsqueda de personas desaparecidas igualmente está haciendo lo propio en esa estructura que mencionaba anteriormente, con unos resultados que se están dando con la Fiscalía y con la Cruz Roja Internacional, que estamos como muy de la mano en ese ejercicio de recuperación de cuerpos en el país. Gustavo, ¿qué le responde usted a parte de la opinión pública del país que plantea, bueno, se acomodaron los excomandantes guerrilleros de las antiguas FARC, hoy ya se volvieron políticos en el partido FARC, están en el Congreso, están en administraciones departamentales o municipales, pero la guerrillerada está un poco como al garete, por un lado, y por el otro lado han surgido lo que llaman ahora las nuevas FARC, las que entre otras cosas ha servido para que el expresidente Uribe acuñe el adjetivo de fulano de tal de la nueva FARC, queriendo decir con ello que está surgiendo como una especie de nueva organización, y entonces genera en mucha parte de la opinión la sospecha de ¿será que los mismos excomandantes están interesados en que se vuelva a refundar una segunda versión de las FARC? ¿O esto se les salió de las manos? ¿Ustedes ya no tienen ascendencia sobre la guerrillerada, sobre los excomandantes que se salieron, como Santrich, como Iván Márquez, como El País, etcétera? Allí, ¿qué decirle usted? ¿Qué nos dice a los colombianos civiles que estamos viendo que el país se incendia y que ustedes, que eran la promesa de valor de que íbamos a jugarnos un partido en paz, hoy como que ya no tienen mucho manejo sobre ello? Bueno, yo diría que agradezco la pregunta porque es una
digamos, algo que está muy en el imaginario de los colombianos y es importante dar algunas precisiones. Lo que está pasando en el país frente al tema de los acuerdos es el incumplimiento del Estado frente a los mismos. Yo sí, respetuosamente, le digo a muchos colombianos, busquemos el texto de los acuerdos, veamos qué fue lo que acordó, vamos a mirar que no fue un acuerdo, digamos, para los guerrilleros, para los excombatientes de la FARC, un acuerdo pensado en función de país, en función de transformar de verdad el país. Pero hubo un incumplimiento de parte del Estado colombiano y uno siente que su objetivo central es acabar con la fortaleza que teníamos como organización y era la unidad interna nuestra. Ese incumplimiento que se da en los espacios territoriales en donde se planteó que desde ahí se iban a crear unos proyectos productivos en donde los combatientes iban a vivir ahí con sus familias y que la comunidad del entorno también se iba a beneficiar de este ejercicio, eso nunca se dio, nunca se dio. ¿Y qué está pasando? Que muchos de esos compañeros que en los espacios territoriales les ha tocado salir de esos espacios para hacer su vida. Porque si hubo un elemento acá en el que nos ganamos como excombatientes es que recuperamos la unidad familiar. Y muchos empezamos a mirar en la posibilidad de crear familia y de hacer esos ejercicios de padre. El caso mío particular, yo tengo una niña de 21 meses y estoy haciendo por primera vez mi ejercicio como padre porque yo nunca lo pude tener. 2 niñas de 17, 19 años que nunca tuve el placer como padre de mirar cómo crecían, cómo darles ese cariño, ese afecto, no lo pude hacer porque la guerra no lo permitió. Y muchos de esos que estamos ahora, estamos haciendo ese tipo de actividades porque creemos, a pesar de todo lo que está pasando en el país, en que el paso que dimos fue el correcto, el acertado. Pero el Estado, digamos, minó ese elemento de unidad y a muchos nos tocó salir de esos espacios. En el Valle del Cauca, por ejemplo, no hay espacios territoriales. Ahí el Estado no autorizó, aunque tenía mucha intencionalidad de que hubiera un espacio en la zona de Florida, pero no lo permitió y en el Valle del Cauca hay más de 500 de esos excombatientes salidos de esos espacios territoriales en el departamento. De ellos más de 280 viven en Cali, con una situación muy particular y es que en los acuerdos, como lo explicaba ahora, se planteó el ejercicio de reincorporación desde lo rural, pero no se pensó el ejercicio de reincorporación desde lo urbano. Y tenemos ahí la dificultad de que tenemos más de 280 combatientes que, claro, no tienen lógicas de ciudad, no tienen lógicas de trabajo, digamos, en ciudad, sino que tienen más lógicas de ejercicio de campo, y esa es nuestra gran dificultad. Y claro, muchos de ellos se encuentran a la deriva porque han salido, digamos, al rebusque. Tenemos un compromiso de parte del Estado colombiano en donde nos da una renta de 790.000 pesos mensuales. Eso es lo que estamos recibiendo, no son los 2 millones que el uribismo está diciendo a nivel nacional. Entonces hace parte de ese tipo de ejercicios en donde esos incumplimientos dieron esa talla. Y claro, pues algunos compañeros pues ya se desilusionan y con razón porque el acuerdo estaba prevista otra dinámica y no dejarlos pues a la intemperie. De esos firmantes de la paz, habemos 230 o 230 que han sido asesinados a nivel nacional. Esa es una cifra tremenda para un proceso de paz, para que firmantes de la paz en menos de 3 años tengan ese récord pues, de asesinados. El domingo pasado en Cali, un compañero de nombre Wilber Grueso, de 42 años, fue asesinado en 11:30 de la mañana, fue sicariado aquí en Cali. Esos son hechos que no se conocen y que parece que fueran parte como del paisaje. Así como sucede con los líderes sociales que han asesinado a nivel nacional, no existe pues tampoco, digamos, la preocupación de parte del Estado colombiano para parar esa orden de guerra. Entonces, esa situación que viven nuestros excombatientes, fundamentalmente es por ese espíritu de incumplimiento. Y lo que tiene que ver con el tema de las disidencias, pues, ¿qué planteamos ahí en esencia? Mire, nosotros estuvimos 50 años luchando por la toma del poder, tuvimos un copamiento del territorio nacional, teníamos los hombres de experiencia, digamos, en combate, en terreno, no lo pudimos hacer. Pero ahora unos compañeros que fueron de la organización, algunos históricos, plantean que ese ejercicio de la actividad, digamos, armada, de buscar la toma del poder es factible y yo en lo personal no le veo eso futuro político porque
no lo pudimos hacer en 50 años, pues mucho menos ahora, en donde toca hacer un ejercicio nuevamente de acoplamiento territorial, de búsqueda de apoyos. Eso yo se lo veo muy, muy complicado, pero bueno, no compartimos esa opinión. Pensamos que ese incumplimiento de los acuerdos de parte del Estado colombiano, que son evidentes, son ciertos, hay que denunciarlo, pero no creemos que la salida sea nuevamente empuñar las armas, porque en ese propósito la inmensa mayoría no estamos, digamos, de acuerdo con volver a esa dinámica. Gustavo, a mí me parece muy importante esa posición que ustedes adoptan frente a los últimos acontecimientos, pero yo quisiera saber cuál es la relación, o sea, cómo quedan las relaciones de ustedes tanto con los que no se metieron en el proceso como los que en el transcurso de la implementación de los acuerdos decidieron tomar distancia de ustedes y retomar las armas. O sea, ¿cómo quedan esas relaciones? ¿Siguen siendo, dijéramos, afines en algo o quedan relaciones conflictivas con todos ellos? En particular con ellos hay una frase muy popular que dice: cada duro en su estaca, y creemos que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. De eso de la población FARC, pues no puedo hablar de tres poblaciones gruesas. Aquellos que hacemos parte del partido político que surgió de los acuerdos, que estamos, digamos, en esta dinámica de construcción de partido, de alternatividad política, estos ejercicios de construcción interna y de actividad, digamos, abierta de cara al país. Unos compañeros que producto de ese incumplimiento y de ese desasosiego no quieren saber nada de esa nueva estructura política de partido y están haciendo su vida, digamos, en el rebusque. Y unos terceros que, digamos, en menor, digamos, número hacen parte de este ejercicio de la actividad armada. En estos grupos diría uno, pues que está como, que es la realidad de los firmantes del acuerdo de paz. Y en ese sentido, pues cada quien, digamos, asume pues individualmente las posiciones que a bien tenga temer, pero repito, una buena cantidad de los nuestros estamos en el cumplimiento de lo pactado. Creemos que dimos un paso adelante, no nos arrepentimos del paso que dimos y sentimos que este es el mejor aporte que le podemos hacer a la paz, a la reconciliación, a la convivencia entre los colombianos. Pero el hecho de que el país vea como espectador que por un lado se sale el que fue el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, y haga tolvo aparte con Santrich y demás, y por el otro vea que ustedes como partido FARC expulsan de su seno a otros dirigentes también muy reconocidos como Andrés París, por ejemplo, como Joaquín Gómez. Eso es un mensaje muy complicado de digerir por parte de la opinión pública, que no tiene por qué conocer, digámoslo, los intríngulis de la cosa política dentro de la FARC, pero en todo caso lo que indica de bulto es que ustedes están divididos y que han perdido fuerza y por lo tanto capacidad de convocatoria, capacidad de proposición al país político. Bueno, es un poco el ejercicio que les planteaba ahora. El Estado colombiano, digamos, trabajó en romper esa columna vertebral de unidad que nosotros teníamos. Claro, uno entiende para el Estado colombiano que es muy complicado un partido político que tenga 10.000 militantes de entrada, con unas expresiones, digamos, de un nivel de reconocimiento menor, bueno, en algún grado en muchos territorios. Ese incumplimiento hace que esas tres posiciones que he planteado anteriormente sean la realidad nuestra dentro de la organización. Sin embargo, mire, este partido es está en un proceso de desarrollo. Son apenas 3 años que tiene, digamos, de vida de existencia. Lo más normal es que en ese ejercicio hayan diferencias, hayan algunas de pronto muy complicadas, algunos llaman de irreconciliables, pero es propio de los partidos que existan tendencias, y también es propio autónomamente de los partidos de determinar quién sigue siendo el mismo y de quién no. Eso aparte, digamos, como de la autonomía de las organizaciones, digamos, de cualquier organización que tenga una lógica y que tenga una existencia. Estamos en ese propósito. Por ejemplo, frente al tema del nombre, que es, digamos, uno de los reclamos fundamentalmente que nos hacen los colombianos, nosotros hicimos
evento constitutivo hace 3 años. El nombre que surgió, digamos, de la mayoría y que ahora se acató, digamos, por decisión, fue el de conservar la sigla. En estos momentos, quienes hacemos parte de ese partido, estamos considerando que ese fue un error, digamos, que tuvimos en ese Congreso, y estamos, digamos, haciendo las discusiones internas que nos permiten pensar en el cambio del nombre. El cambio del nombre, digamos, porque no queremos seguir teniendo ese lastre, digamos, de lo que significa la sigla con todo ese periodo, con toda la historia de 50 años de guerra, con todo lo malo que sucedió en ese ejercicio de esa actividad. Y estamos en ese propósito, digamos, de acomodar las cosas, porque queremos, digamos, mostrarle al país que tenemos de verdad una propuestas diferentes y que somos conscientes y que aceptamos que ese error se cometió y estamos dispuestos a corregirlo, y ese segundo es uno de los temas centrales a discutir ahora en el segundo congreso que está próximo a realizarse, en donde ese es uno de los temas fundamentales a tratar, el cambio del nombre del partido. Usted ahora en alguna de sus intervenciones, Gustavo, hizo referencia a que cuando ya ustedes entraron a mirar en detalle los hechos de la guerra, se encontraron con situaciones que eran abiertamente irregulares y que no se compadecían con, digámoslo, la prédica de las antiguas FARC. No lo dijo con nombre propio, yo se lo quiero decir para que usted nos lo precise. Usted se está refiriendo al reclutamiento de menores, de que durante mucho tiempo lo negaron, ahora finalmente ya en esta carta lo aceptan. Rodrigo Londoño lo aceptó ante un medio nacional en esta misma semana. Menores que fueron unos forzados y otros sencillamente impedidos de que regresaran a sus familias. Hay datos del programa de investigación Una Guerra Sin Edad, que habla de 17.000 menores de edad metidos en la guerra entre la guerrilla y las paras, y hay documentados cerca de 3.500 casos que comprometen a las antiguas FARC, menores de 17, de 16, de 15, de 14 y hasta algunos menores de 10 años. Este es un caso que entiendo yo ustedes han reconocido como inaceptable. El otro, el de obligar a abortar a algunas mujeres porque quedaban embarazadas, y entonces eso se consideraba una práctica política necesaria para mantener el orden y la disciplina en la milicia. Frente a ello, ¿qué le dice usted a esos colombianos y colombianas que nos están escuchando y viendo, y que posiblemente hay algún familiar de ellos que hace muchos años se fue, no pudo volver, o ahora que regresó, ya regresó después de 20 años, ya se perdió esa conexión vital, afectiva, entre el hijo y la madre, el hijo y el padre, los hermanos y el hermano? ¿Cómo manifestarle, no en un acto de sentimentalismo barato, pero sí en un acto de alto significado humano, ese arrepentimiento frente a esos hechos? Mira, el ingreso de combatientes a una estructura armada, digamos, se da, particularmente en el caso de nosotros como irregulares, se da de múltiples circunstancias. La política de las FARC, yo no recuerdo ningún documento, ni he escuchado ningún mando nuestro que dijera: hagan el favor y van a esa vereda, y de esa vereda me sacan o reclutan o ingresan 10, 15, 20 personas para la guerra. Ese tipo de cosas, digamos, no se dieron. Pero conocemos, lo decía Timoleón Jiménez, de ese informe y de esas historias que cuentan personas que hicieron parte de la organización y que dijeron cómo habían hecho ingreso a ella. Y uno, dentro de ese ejercicio que decía anteriormente, de que comenzamos a enterarnos de situaciones de la guerra que practicaban algunos mandos y que no hacían parte de la política nuestra, uno queda, digamos, aterrado, porque no fue, digamos, la dinámica nuestra frente a eso. Pero también hay que decir que muchos de menores que llegaron a la organización lo hicieron fue producto de la situación de falta de oportunidades que vivían en territorio. Mire, yo estuve 10 años en el Pacífico colombiano y ahí
uno mira unas familias que hay parte de la dinámica, digamos, afro en la zona de 6, 8, 10 niños ahí y no les ve uno la posibilidad de que los padres o en el círculo familiar tengan posibilidad de darles, digamos, la atención básica a ellos como personas. Y lastimosamente encontrado en la organización o en una estructura de poder de la zona, digamos, una posibilidad de solucionar eso. No estoy justificando lo que pasó, estoy explicando un poco que esos fenómenos se dieron y se acontecieron, pero no hacía parte, digamos, como esos ejercicios, digamos, de obligarlos, digamos, a ser parte de la organización, sino que la misma dinámica, el mismo contexto hacía que esos jóvenes tomasen, o esos niños adultos, esos adolescentes a veces tomasen ese tipo de decisiones. Esa es una realidad que no podemos desconocer, esa ausencia del Estado que hacía que en buena medida ese tipo de situaciones se dieron. Soy consciente, mire, me tocó vivir que muchos jóvenes que llegaron a filas, por primera vez se calzaron, por primera vez tuvieron tenían garantizadas sus 3 comidas del día. Eso es una cosa muy compleja. Vuelvo y repito, y sigo diciendo lo mismo, estoy explicando, no justificando lo que pasó, pero hacía parte de realidades que se dieron. Y el tema igualmente que plantea de los abortos, sí, había una política acá digamos, de planificación familiar dentro de la organización, y en la misma dinámica de la guerra, pues ese tipo de cosas se presentaron, un poco entendiendo que para una mujer en estado de embarazo estar en filas es muy complicado, para atender después ese niño. Bueno, ahí se tomaron unos tipos de decisiones que no fueron las mejores, las aceptamos, no fue correcto, pero vuelvo, repito, hace parte de esta dinámica de la guerra en donde se actuaron con ese tipo de daños y que no tienen de pronto ninguna justificación. Seguramente en otro tipo de ejercicios de tranquilidad, digámoslo así, esas prácticas no tienen razón de ser, pero la guerra, digamos, no nos da tiempo a ninguna de las partes de mirar ese tipo de situaciones. Permítame hacer aquí un ejercicio personal. Yo estuve en una exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado en la de Tartulia, y ver esas imágenes que Jesús Abad Colorado tomaba de las acciones que hacían los paramilitares, las que hacíamos nosotros, ver esas imágenes fue un choque emocional, digamos, muy fuerte, porque uno dice, hermano, pero si nosotros estábamos peleando por construir un país diferente, haber hecho parte de este tipo de ejercicios con estos resultados visuales, de verdad que fue un ejercicio muy, muy fuerte en lo personal. Dirán, es absurdo, ridículo, pero uno metido en esa dinámica de la guerra, eso de verdad que eso no se le da la misma dimensión que lo podemos hacer ahora aquí, sentados en este escritorio. Igual me pasó la semana antepasada en ese ejercicio que hizo la Arquidiócesis de Cali con la presencia del Cristo de Bojayá. Es muy fuerte ver esa imagen del Cristo de Bojayá, la forma como quedó, y pensar que una imagen tan venerable, tan querida por una comunidad muy golpeada por las circunstancias en que vive, y haberla dejado en esas circunstancias, créame que le llena a uno de congojo y le lleva a uno a replantear muchísimas cosas, que es lo que estamos haciendo a nivel nacional, mucho de quienes hicimos parte de la organización. Gustavo, la verdad es que a partir de sus palabras, o sea, tengo esta inquietud. Siempre hubo la idea de que la FARC era como movimiento guerrillero, tenía una unidad de cuerpo impresionante, es decir, que tenían control prácticamente sobre todo. Pero a partir de lo que acabas de decir, por ejemplo, frente a la comparecencia de la JEP, que comienzan a encontrarse con cosas que les llama la atención y les sorprende porque de pronto no tenían conocimiento de ello. Con eso les está diciendo que efectivamente se encontraron con que no era tal la solidaridad del cuerpo, es decir, que el control y la unidad de mando no existía como lo esperaban. No, lo que pasa es que, a ver, las FARC daban unas orientaciones muy generales, y
había dificultad en ocasiones de los mandos de ver cómo la aplicaban en terreno, porque las condiciones del país son muy diferentes y las realidades regionales son muy distintas. Y otra cosa, digamos, acá que nos toca, digamos, como aceptar, y es que en buena medida, por ejemplo, lo que pasó en el Magdalena Medio, con el surgimiento de los grupos paramilitares de autodefensa en esa zona, en buena medida tenemos que aceptarlo, se dieron por una política equivocada financiera que desarrollaron muchos mandos en esa zona. Y ahí tuvo, digamos, su caldo de cultivo para que esa propuesta, digamos, tuviese en ese sector en particular del país, y en el caso de Urabá, una fuerza muy grande. Cosa que no tiene otras regiones del país, por ejemplo, porque ese fenómeno del paramilitarismo necesitaba de una u otra forma un cultivo propicio de acciones o de equivocaciones que nosotros hubiésemos hecho en territorio. Y nosotros decimos, claro, ese error, digamos, de concepción, de cómo llevar a la práctica los planteamientos nuestros, digamos, derivó efectivamente en ese tipo de situaciones que digamos, fueron caldo de cultivo para que ese pensamiento antisubversivo tuviese, digamos, más auge en unas regiones que en otras. Bueno, pero... Yo debo hacerle a usted una pregunta que, digamos, lo compromete directamente a usted, porque usted fue el comandante del Frente Iván Cepeda, y usted es la persona que todo el país reconoció como quien lideró el secuestro a los diputados del Valle del Cauca. Está bien que hubo problemas de reclutamiento de menores, de abortos, de prácticas precisamente, no precisamente mandadas desde el alto mando, llamémoslo así, desde el secretariado, pero en el caso, por ejemplo, de los diputados, así como de otros policías y militares, las escenas que se veían, que se lograban trascender de cómo estaban ellos ubicados en sus sitios de reclusión, eran escenas o imágenes que demostraban que había muy poca consideración por la dignidad personal de estos señores. Y entonces allí uno dice, pero está bien, bueno, ya los secuestraron, allá los tienen, pero además de secuestrados les están haciendo maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato a su dignidad. Y los secuestrados de alguna forma así lo alcanzaron a reflejar antes de que ocurriera el fatal hecho en el que murieron. ¿Qué responsabilidad asume usted como comandante de esa operación frente a esa situación que vivieron estos diputados del Valle del Cauca en esos años de cautiverio? Mire, yo creo que usted es muy preciso en la pregunta. Y vuelvo a explicar un poco la situación. La responsabilidad mía, la personal, un poco la participación mía en este evento, era la responsabilidad de sacarlos de la ciudad y de entregarlos a otra estructura, digamos, que se encargó durante todo el periodo de su cuidado. O sea, hay como dos momentos. Eso no resta de todas maneras el nivel de responsabilidad que yo tengo dentro de eso. Yo siempre pensé que esa situación no iba a durar tanto, la verdad. Esa fue, digamos, una de las primeras, digamos, consideraciones que hicimos, que seguramente no iba a durar tanto porque era un hecho significativo en una capital de departamento, sacados del centro de la ciudad. Seguramente iba a haber más unidad de cuerpos, como decíamos ahora, entre la organización política civil con sus pares, y que por tanto iba a haber, digamos, más rapidez y más fluidez de intercambio de opiniones y de soluciones. No fue esa la realidad, ese fue, digamos, el error de cálculo tremendo que tuvimos. De pronto, uno que tenía más posibilidad de intercambiar con Alfonso Cano eran sus mayores preocupaciones, que esa gente no merecía haber estado tanto tiempo, digamos, fuera de su familia, pero la dinámica de la guerra fue esa, y por fortuna paramos esa actividad, porque definitivamente situaciones como esas no tienen por qué seguirse sucediendo. En algunos ejercicios que he hecho en lo personal con familiares, a título personal y públicamente, he manifestado, digamos, el arrepentimiento por el daño, digamos, causado a esas familias, y lo he manifestado en muchísimos sectores, que en nombre de las FARC, que en nombre de los hombres que estuvieron
bajo mi mando, que en nombre mío y el de mi familia he pedido perdón a esas familias, particularmente a los diputados y las familias en Cali, en el departamento, que les causó daño y dolor por el accionar que nosotros hicimos en territorio. Bueno, a mí sí me parece que efectivamente la guerra degrada a la gente y termina uno cometiendo hechos que nunca se imaginó que podía cometer. Por eso era tan importante desactivar las guerrillas, el paramilitarismo en este país, precisamente porque estamos en un proceso de descomposición bastante grave. Ahora, yo quisiera saber ese otro aspecto que ustedes están manejando actualmente. Ustedes se han logrado vincular, dijéramos, al trabajo proactivo de las administraciones municipales, departamentales, nacionales, al Congreso de la República. O sea, tienen una actividad tanto política como social en este momento. En ese sentido, ¿cómo avanzan las FARC? Quisiera saber algo al respecto. Bueno, ahí la actividad fundamentalmente es contra lo que llamamos la estigmatización. Todavía nos siguen mirando con una frase muy de moda, el retrovisor, ¿no? No mires con nuestro pasado. Siempre hemos dicho, por favor, mirémonos en dos momentos, en un antes y en una ahora. Sí. Y en ese ahora, digamos, está haciendo un esfuerzo muy grande, primero en dar la cara, en asumir las responsabilidades. Y estamos asistiendo a diferentes escenarios, digamos, a hablar de este tema con transparencia, con honestidad, con sinceridad y creando, digamos, espacios, digamos, de convivencia y aceptación, digamos, frente a nuestra presencia en los mismos. Tengo que decir, y eso me llena a mí de tranquilidad, y a mi familia también, que no he tenido hasta ahora, pues, digamos, hechos victimizantes o digamos, contrarios a este ejercicio propio de hablar de estos temas digamos, con autoridad. La autoridad que nos da haber estado en el conflicto, de haber propiciado actos de guerra, hechos de guerra, y que nos dice, que nos da digamos, la posibilidad de decirle a muchísimos jóvenes, en muchísimos espacios, que la guerra no es el camino, que el hecho de tener un arma en la mano no significa que tengamos un poder que nos permita hacer y deshacer, más aún tratándose la vida de las personas. Y eso, digamos, ha sido de buen recibo porque en los espacios que hemos estado le hemos dicho, mire, si tuvimos posibilidad de encontrarnos con quienes nos combatimos a campo abierto como fue miembros de la fuerza pública, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes en los barrios con sus vecinos, en sus actividades lúdicas y deportivas del trasegar diario? Ustedes también lo pueden hacer, así como nosotros dimos ese paso de parar la guerra, la confrontación y dejar de causar dolor a nuestros padres. Lo que debe suceder en este país es que los hijos enterremos a los padres y no los padres enterremos a los hijos. Esa es una dinámica que estamos nosotros, digamos, vuelvo y repito, de haber estado en esos ejercicios de guerra que nos permite, digamos, hablar, digamos, con ese nivel de autoridad en diversas comunidades. Dentro del acuerdo se acordó que se iba a hacer un gran programa de sustitución de cultivos de coca, precisamente para incorporar a esos grupos de campesinos de las zonas más periféricas del país a la dinámica económica y social. Pero lo que vemos hoy día, después de 4 años, es que la situación, por una parte, se acusa al gobierno de Santos de que mientras estaba negociando con ustedes, él estaba permitiendo que crecieran enormemente las hectáreas cultivadas en el país. Y hay quienes dicen que eso fue producto de un acuerdo entre el gobierno Santos y la comandancia de la antigua guerrilla. Era generar mucho cultivo para tener allí, llamémoslo, una especie de caldo de cultivo para después trabajar con ello. En segundo lugar, hoy el gobierno actual está insistiendo en que hay que hacer erradicación forzosa, hay que hacer aspersión con glifosato y que no hay ninguna posibilidad de hacer ni programas de sustitución voluntaria ni alternativas de erradicación voluntaria, que todo tiene que ser vía policía, vía militar, etcétera. Y
Al final de cuentas, de nuevo el eslabón más débil es el que sufre. Esas familias campesinas, esos jornaleros trashumantes que tratan de irse a ganar un peso para medio comer con sus familias. Entonces la pregunta que surge a ustedes, hoy, después de 4 años, ¿cuál es la posición de ustedes frente al narcotráfico, frente al cultivo de drogas, frente al qué hacer con los campesinos? ¿Tienen algún margen de maniobra ustedes o ya perdieron la posibilidad de incidir en esas políticas públicas? Cuando se hizo el acuerdo, el punto 4 habla del tema de cultivos ilícitos, de uso ilícito. Y se creó un programa que se llamaba el PENIS, programa de sustitución de cultivos. Y nosotros, digamos, estuvimos al frente, personal nuestra en territorio, haciendo ese ejercicio. Pero ¿con qué nos encontramos? Que a la par del proceso de sustitución de cultivos debe haber una cosa que también acordamos en La Habana, y fue el tema de la reforma rural integral. Porque la sustitución de cultivo y de uso ilícito tiene que darse, digamos, dentro de un marco de elementos como que exista un subsidio para el cultivo, que existan unas vías terciarias para que los campesinos saquen sus productos, que exista una política de sustentación de precios, que exista una política en donde se disminuyan las posibilidades de que el producto del campesino llegue sin tantos eslabones o tantas cadenas hasta el consumidor final, ¿cierto? Que haya de una asistencia técnica. Ese tipo de cosas no se dan. Lo que encontramos en el PENIS, que el Estado daba un subsidio para que la gente cambiara cultivos de coca por cultivos de cacao, y hasta ahí llegaba, pero no había, digamos, un acompañamiento mayor del Estado frente a eso. Muchos campesinos hicieron su proceso de sustitución, pero cuando, digamos, tenía el producto ya, digamos, elaborado, tenían esta enorme dificultad, que no tenían vías para transportarlos, que no, o sea, había una política de sustentación de precios, entonces llegaba el intermediario y le pagaba, digamos, a unos precios, digamos, irresponsables, que no, digamos, satisfacían sus necesidades. Entonces, en la medida en que no exista, digamos, un acompañamiento integral a esa situación, no va a haber posibilidad de, digamos, de esa situación. Lo otro, mire, es que está comprobado por estadísticas que en esos sitios en donde existe una sustitución de cultivos, por voluntad de los campesinos, no se vuelve a producir coca, no se vuelve a cultivar coca. Eso dicen las estadísticas. Caso contrario sucede con la región donde se da erradicación. Se fumiga o se erradica manualmente, pero a los 6 meses vuelve a haber nuevamente sustitución, nuevamente, digamos, cultivos de presencia de esos cultivos. Eso evidencia que esa lógica, esa dinámica que nos tienen de pelear fundamentalmente por erradicación y no sustitución es un caldo de cultivo muy grande para que siga haciendo esa actividad. Pero uno siente que el problema de fondo es el tema de la legalidad de las drogas. Nosotros estamos diciendo, yo recuerdo que en el año 97 hicimos un ejercicio en donde le dijimos a la comunidad internacional que las FARC podría servir de laboratorio de experimentación en esa región para terminar el cultivo de uso ilícito, porque teníamos, digamos, un poder. Y el tema es en la legalidad. En la medida en que ese ejercicio de las drogas sea ilegal, no va a haber posibilidad de acabar con esa dinámica. Una dinámica que en nuestro país es la gasolina para la guerra, porque del narcotráfico se lucren todos los actores, digamos, que están, digamos, en este ejercicio de descontrol que tiene nuestro país. La solución es lo que pensamos en FARC, es la legalización de las drogas, que exista una campaña internacional, un ejercicio internacional en donde se deja este tipo de situaciones. Lo mismo se dio con el alcohol, con el tabaco a nivel internacional, recordemos. Creemos que acabar con la ilegalidad, planteando la legalidad de los mismos, es la solución al problema de las drogas en nuestro país y en el mundo. Bueno, todo indica que apuntamos hacia el mismo sitio. De hecho, aquí en este programa ya se ha venido abordando en varias ocasiones este tema de la droga y la necesidad que tiene de legalizarlo definitivamente, precisamente para desarticular una actividad que realmente se fundamenta su riqueza precisamente en eso, en la criminalización. Es un producto supremamente barato para
producirlo y sacarlo al mercado, nada más que precisamente a raíz de esa criminalización es que adquiere semejantes costos. Pero detrás de la legalización también hay intereses de grandes terratenientes. Es decir, volvemos otra vez al problema del agro, de la tenencia de la tierra, de la destinación que se les pueda dar a ellos y de los monopolios que en torno a determinados productos se puedan resultar. Ustedes en materia agraria, dijéramos, de carácter general, ¿qué se han planteado al interior de las FARC, Gustavo? Yo le agregaría a lo que pregunta Dieter, ¿qué experiencias demostrativas tiene hoy la FARC, el partido, Exacto, sí. que sean exitosas o que estén en funcionamiento, en dinámica y que estén demostrando que son una alternativa a esas comunidades más pobres que fueron afectadas por el conflicto? Bueno, yo creo que la discusión se va frente al tema de lo que es la vocación del uso de la tierra. Que si uno mira a nuestro país, es irónico que en un país como el nuestro, que tiene todos los pisos térmicos, desde 0 metros del nivel del mar hasta las zonas de páramos y nevados, tiene la posibilidad de ser una despensa agrícola para la región, pensándonos como país. Pero el tema es que la vocación de la tierra no está en función de esa actividad. Uno mira que la tierra está más dedicada a la ganadería que al uso está dedicado a la ganadería y a grandes, digamos, plantaciones de monocultivos, pero no existe una diversidad, digamos, que ayude a pensarnos en cómo nos alimentamos. Es irónico que nos toque importar arroz, plátanos del Ecuador. Eso no tiene, digamos, presentación en nuestro país. Entonces, el tema está en el uso, en la vocación del uso de la tierra, que es donde tenemos que hacer un replanteamiento muy fuerte ahí, de qué está pasando con eso. Lo otro que tiene que ver es con los TLCs, los tratados de libre comercio, que toca hacer digamos, un cambio, digamos, de orientación frente a los mismos. Digamos, la actividad agrícola, digamos, está hipotecada, digamos, en términos de sus posibilidades de crecimiento por esos tratados de libre comercio, que permiten que entren, claro, unos productos a más bajo precio seguramente, pero que no le permite entonces al campesinado, digamos, incursionar ese tipo de actividad, ni a muchos empresarios que están, digamos, empeñados en que la agricultura puede ser también una salida económica para nuestro país. Entonces ahí diría yo que hay que cambiar un poco, discutir el tema de la vocación del uso de la tierra para que sea más dedicada a temas de cultivos agrícolas y no de como está dando ahora para temas de ganadería. Pero algunos casos demostrativos, por ejemplo, yo recuerdo que creo que fue en la zona de Miraflores, que se hizo con la cooperación noruega, recién comenzando el posacuerdo, unas microcentrales hidroeléctricas allá, que eso lo lideraba el Paisa, con unos famosos tornillos especiales que eran generadores de energía. Recuerdo que Romaña también montó unos proyectos productivos en Tumaco y después también en la zona de Caquetá. ¿De eso qué hay? ¿Qué ha quedado o qué nuevo hay? No, son experiencias muy en micro, lastimosamente, como tú lo manifiestas, aunque existen ese tipo de experiencias, no se le ha dado como la importancia en la posibilidad de replicarlo en otras partes del país. Los que usted ha mencionado fueron ejercicios que se lograron a título individual y, digamos, con participación de la comunidad internacional, porque de parte del Estado colombiano no hemos tenido, digamos, como ese compromiso, esa disposición de apoyarlos. Pero efectivamente se han dado este tipo de ejercicios, producto de buscar el caso particular de la zona de Miravalle, donde pues el antiguo comandante Paisa lideraba ese espacio ahí. Se hizo ese ejercicio buscando el uso de las que llamamos energías limpias, y fue un ejercicio muy interesante, pero que lastimosamente quedó ahí en un ejercicio, pero que no se le ha dado como la trascendencia ni la publicidad suficiente para que sean, digamos, retomados por otras comunidades en el país. Gustavo, o sea, nosotros entendemos de que todo esto de lo que estamos hablando implica un problema de orden político, es decir, de voluntad política de sacar adelante un nuevo sistema económico, si se quiere,
un nuevo sistema de producción de la tierra, de incentivar ciertos sectores de la economía, etcétera. Y pues ello nos lleva a preguntarnos desde lo que tiene que ver con la FARC. Dijéramos que cuando ustedes se desmovilizan pasan a ser como el patito feo en las administraciones municipales, departamentales e inclusive en el campo de la política, donde de pronto inclusive los sectores más de izquierda procuran tener algún tipo de distancia con ustedes. Ya después de tantos tiempos transcurridos y en donde han tenido la oportunidad de hacer parte de las administraciones municipales, departamentales y nacional, de la actividad que han hecho al interior del Congreso, de lo que pudieran incidir en consejos y asambleas, y en donde de pronto ya hay un perfilamiento de cuál es la orientación real de ustedes. A estas alturas, ¿cuáles las posibilidades o cuál es la propuesta que ustedes tienen políticamente? O sea, ¿qué posibilidades tienen ustedes políticamente de incidir en ese futuro que se espera para el país y los territorios? Bueno, en lo que acordamos en La Habana, tenemos dos periodos consecutivos con presencia de 10 congresistas en el Congreso de la República, 5 en Senado, 5 en Cámara. Ese periodo va hasta el 2026. Y lo que esperamos pues es trabajar internamente, buscando cómo nos posicionamos en territorio y está haciendo una actividad muy, digamos, en términos de desiguales por la competencia, porque no accedemos con facilidad a los medios de comunicación, nuestros planteamientos, digamos, se pierden en el mar de canales de información, sobre todo de los que tienen pues esa gran presencia nacional a nivel de los medios, de grandes medios que representan intereses económicos particulares, y entonces pues no es ni ha sido fácil, digamos, esa actividad. Pero existe, digamos, una dinámica, un compromiso, hay un ejercicio también que entenderán. Estamos en un proceso de aprendizaje frente a la administración pública. No es lo mismo estar digamos, enfrente, exigiendo, planteando, a estar ya dentro de ella. Eso es, digamos, un ejercicio interesante de construcción que nos permite, digamos, como colocar más los pies en la tierra frente a las mismas reivindicaciones que se piden y se exigen y se solicitan, frente a cómo su forma de materializarlos. A veces, pues sí, somos muy a ratos ilusos en los planteamientos, pero bueno, se trata de que estamos en un ejercicio de aprendizaje. Internamente estamos en un partido con dificultades, pero que se está, digamos, creando una base sólida en los que creemos, digamos, en esta salida, en el compromiso que tenemos como país, y estamos en ejercicio de construcción interna buscando llegar a ser alternativas. No creemos que somos la verdad absoluta. Siempre hemos pensado en función de que tenemos que ser factor de unidad. Estamos hablando con diferentes sectores en términos de eso. Creemos que la alternativa para este país está en la sumatoria de propuestas y de planteamientos con un propósito común, que es construir un nuevo país en donde los sectores tradicionales, digamos, no tengan la cabida ni el fuego que han tenido a través de toda la historia. ¿Usted hizo parte del equipo negociador en Habana, del equipo que suscribió el acuerdo final? No, yo, como decía anteriormente, yo estaba detenido en el momento en que se dan los acuerdos. Sí, usted estaba detenido, pero no tenía ninguna posibilidad de que le hicieran consulta y que tuvieran en cuenta sus planteamientos. Claro, no. Internamente las FARC, digamos, había unas formas de comunicación. Nosotros en las cárceles funcionábamos a través de algo que llamamos colectivos de presos, y ya nos llegaban las inquietudes y las sugerencias. Nosotros elevamos, digamos, un ejercicio de qué es lo que necesitamos plantear en la mesa, y entonces ahí, digamos, se recogió en buena medida muchos de los planteamientos de lo que estábamos privados de la libertad teníamos para aportar a ese proceso. Yo hice parte de un grupo de 20 personas que, estando detenidas, el gobierno nacional dio la autorización para que saliéramos de la cárcel en un vuelo especial, llegáramos a la zona del Yarí, participamos en la conferencia y 10 días después volviésemos nuevamente a nuestros sitios de detención. Fue un ejercicio, digamos, de prueba de fuego, de mostrar un poco
la credibilidad en el proceso, el compromiso del proceso, y que por fortuna los 20, digamos, que tuvimos esa posibilidad, lo cumplimos a cabalidad. Esa fue, digamos, mi experiencia desde las cárceles frente al acuerdo. Gustavo, si nos paramos hoy en el país del 2020, en septiembre, tenemos que admitir todos que el país está de alguna forma incendiado. Está incendiado por problemas con campesinos, por problemas con indígenas, con estudiantes, la crisis económica que genera la pandemia, la polarización política que hay entre las diversas organizaciones y los actores que participaron de este acuerdo que se negoció en el gobierno de Santos son parte de esa polarización. Esto lo digo para preguntarle, aunque usted no estuvo, digámoslo, en el equipo de negociadores centrales, ¿no pensaron alguna vez ustedes que no tener en cuenta al uribismo sí, al grupo que de alguna forma tenía influencia del presidente Álvaro Uribe Vélez iba a costar muy caro en el posacuerdo? Porque aunque a él se lo llamó de alguna forma más o menos retórica, que hiciera parte, etcétera, de parte de ustedes, los comandantes de la antigua guerrilla, hubo manifestaciones precisas, expresas, de invitación al uribismo para que hiciera parte de esa negociación antes de que obligase la pérdida del plebiscito a ese remiendo que se hizo del acuerdo. Pues tengo entendido que se cruzaron, digamos, razones, o se enviaron, digamos, comunicaciones y mensajes por diferentes, digamos, formas. Recuerden ustedes que personas como el facilitador Henry Acosta, digamos, ayudó mucho con buenos propósitos, pero lastimosamente no hubo como la disposición suficiente de, digamos, y voluntad real de parar la guerra en nuestro país. Parece ser que la guerra, digamos, impulsada precisamente por sectores que no participan directamente de ella, no estaban interesados en pararla, que es lo más, digamos, lo más lastimoso. Uno encuentra muchos sectores del uribismo que hablan de la guerra, de continuidad de la guerra, pero no envían nunca sus hijos al campo de batalla a defender esas opiniones y esas decisiones que ellos toman desde las altas esferas. Y la guerra es un hecho que causó daño y dolor a los colombianos, a la gente del común, y lastimosamente las élites de nuestro país, digamos, no están con ese propósito, y por eso, digamos, fue lamentable no contar con ese actor tan importante de construcción política en el país como el uribismo, y que sentimos que si se alineara frente al tema de la paz, este país sería definitivamente muy diferente. Bueno, antes de que usted le haga una nueva pregunta, Dieter, permítanme, vamos con la periodista Juliet Ruiz para que nos reporte en redes sociales. Así es, buenos días a todas las personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales, a nuestro informativo de nuestra gente. Les cuento que desde las instalaciones de SECAM Media tenemos reportes de todos nuestros televidentes. Vamos a escuchar el primer audio de esta mañana con una de las apreciaciones sobre el tema del día. El hecho de que las FARC hayan pedido disculpas por los secuestros, ya no retenciones como lo llamaban antes, es un hecho histórico para Colombia. Debe ser categorizado así. Y es un hecho también histórico que muestra el compromiso que tiene el ahora partido político para continuar con el proceso de paz. Se han aceptado no solamente estos delitos, sino otros. Se ha pedido perdón, y eso es importante, porque hace parte de la justicia, de la no repetición y de la reparación que necesitan las víctimas. ¿Qué viene ahora? Seguir contando la verdad. Es importantísimo eso, verdad. Eso es fundamental. Y esa verdad debemos como sociedad aceptarla, unte a quien unte, duélale a quien le duela. Y nos duele a todos, por supuesto, pero se debe aceptar esa verdad. Y ese es el reto más grande que como colombianos tenemos. Entender que sí, hubo delitos, hubo una época terrible que nos hizo llorar a muchos, que nos dolió a muchos y que todavía duele. Gracias a nuestro televidente Santiago Campo, quien nos envía este reporte a través de nuestra línea WhatsApp. Ustedes
Pueden enviar sus reportes también. Aquí en pantalla les va a aparecer el número al que nos pueden enviar sus audios diariamente. En redes sociales tenemos muchas apreciaciones y entre ellas está la señora Magali Pino, que le hace una pregunta a nuestro invitado del día. ¿Podría aportar pruebas a este equipo jurídico que ellos están comprometidos después del acuerdo de paz en esos hechos delictivos? Ahí queda para nuestro invitado. También tenemos a Esperanza Romero, quien dice, es parte de volver y querer vivir sin tanto dolor. El perdón no quiere decir que van a revivir o devolver vidas, ni tampoco de olvidar. Es parte del ser humano para seguir viviendo. Un mensaje positivo a esta hora de la mañana. Vamos a irnos con nuestro segundo reporte en audio que nos envía otro de nuestros televidentes. Muy buenos días para todos, mi nombre es Daniel Otálvaro y pues respecto al tema, pedir perdón es un acto que se debe evidenciar con los hechos. El perdón no es una eventualidad lejana de la reconciliación. En el pacto de la desmovilización de las FARC los obliga a una reparación que no es más que contar la verdad al país. Nosotros como colombianos debemos saber qué pasó en un conflicto armado de más de 50 años y sobre todo las víctimas. Yo creo que las víctimas deben tener ese descanso de qué pasó con su familiar desaparecido que nunca más volvió a aparecer. Es claro que también no hay reconciliación sino injusticia y para eso se ha creado una justicia especial que debe garantizar que el proceso cumpla con su finalidad, porque las instituciones se deben proteger y pues así dar sentencia a un conflicto armado que hasta el momento no cesa, porque lo que es otra de las palabras que se nos han inculcado, el proceso de paz. No, lo que se hizo fue un proceso de desmovilización guerrillera con las FARC. No fue la paz. Eso tiene que tener claridad. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro televidente Daniel Otálvaro por enviarnos su reporte. Ya para finalizar, les voy a leer el mensaje que nos deja Franci Yolanda Tunubala Paz. Ella dice lo siguiente: excelente temática de hoy. Escuchar de primera mano actores directos de una de las organizaciones que ha contribuido a la violencia sin ser ingenua, percibo una actitud y disposición de paz. Ojalá pudiéramos oír agentes del Estado que violentaron con una actitud similar. Gracias a Franci, a todos nuestros televidentes que nos envían sus reportes. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido desde las instalaciones de SECAM Media, invitándolos para que nos reporten su sintonía y nos envíen sus apreciaciones sobre los temas del día en el informativo Nuestra Gente. Un abrazo para todos. Chao. Muchas gracias a la periodista Juliet Ruiz con los reportes que nos acaba de dar. Ya usted ve, Gustavo, que el pulso de la gente es que está pidiendo que haya aclimatación de paz, que hayan hechos de paz. Alguno de ellos lo dijo, no puede ser un acto retórico, sino tiene que ser un acto vívido, es decir, encarnado. Ahora que usted ya está digámoslo, en la vida civil, que usted está jugando el partido desde la otra orilla, donde ya no se dan tiros, ya no se secuestra, ya no se ponen bombas, ya no se hace este tipo de situaciones. La pregunta para usted, entiendo que ya se ha reunido con familiares de los diputados, de los exdiputados, pero hoy, que ya usted es padre de familia, que ya usted sabe qué es tener un hijo, hoy que usted es un hombre civil que está, entiendo yo, arrepentido, y lo invito a que lo manifieste de manera clara, de las atrocidades o delitos o situaciones de las que se avergüenza por la violencia y el sufrimiento que se generó. ¿Qué le dice, en primer lugar, a esas familias de los diputados que usted un día secuestró? Y dos, ¿qué le dice
a esas señoras y a esos señores mayores a quienes les falta fe en ustedes, a quienes dicen, vaca ladrona no olvida el portillo? Es que es muy difícil que después de 40 o 50 años vengan ahora a posar de hombres y mujeres de paz, cuando en cualquier momento que nos descuidemos vuelven y nos la hacen. Y si no, miren a Iván Márquez y a Santrich, lo digo porque es lo que yo escucho en el medio en el que me muevo. ¿Qué le dice usted a ese país de a pie, que no tiene poder político, que no tiene poder económico, que no tiene poder de medios, pero que tiene un sentir allá en su alma? Mire, yo me remitiría un poco a los informes de Naciones Unidas frente a lo que pasó en el acuerdo, los resultados propios de él, y por qué, digamos, Naciones Unidas lo presenta como ejemplo para el mundo. Aquí, en este ejercicio de nuestro país, más de 13.000 hombres en armas que desarrollamos la guerra a lo largo y ancho del país, paramos nuestra actividad militar. Se entregaron a la misión internacional más de 15.000 armas, que se causaron daño y dolor a lo largo y ancho del país en el proceso de confrontación que teníamos con el Estado colombiano. Haber dado ese paso, que no fue fácil, porque, como decía ahora una persona de 35 años, como el caso mío, que su ejercicio de vida fue ese, pues es una cosa que tiene un peso y una significación que sentimos se debe valorar. Entonces, digamos, es un elemento, digamos, que entra. Y lo otro son, digamos, como los hechos, la actividad diaria. Le estamos dando la cara al país, le estamos dando la cara a los medios, le estamos dando la cara a la gente en territorio, y donde estamos hablando, digamos, descarnada este tipo de cosas. No lo hacemos, digamos, con una ufanándonos o revictimizándonos, sino aceptando que se cometieron errores y claro, situaciones que no tuvieron por qué haber pasado, que lamentamos y que nos arrepentimos de haber hecho parte de ellas, de haberlas promocionado, de haberlas impulsado, más en el caso nuestro que tuvimos cargos de dirección y mando. Pedir perdón no es fácil, porque es darle la cara a las víctimas con los rostros de rabia entendible, pero también para ellos no es fácil ver a una persona que le causó daño enfrente de ellos. Y es un ejercicio, digamos, de resiliencia que tenemos que promocionar en el país, porque es la única forma de parar y de sentar bases para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país y en nuestra patria. Frente al otro tema que hablábamos de los diputados, yo tengo la oportunidad de reunirme con varios de ellos, con Sigfredo López, con Fabiola Perdomo, un encuentro muy rápido con John Jairo Hoyos, y en donde hemos hablado de estos aspectos un poco, digamos, con la tranquilidad con los que nos da, pues que ya ha pasado el tiempo y que hemos hecho unos ejercicios que nos han permitido ahora aceptarnos a mirarnos de frente. A ellos les he transmitido la pena y el dolor que siento por algo que no fue, digamos, el objetivo central nuestro en ese secuestro, en esa retención. Si hubiese sido la intencionalidad de las FARC asesinarlos, respetuosamente lo digo, aquí en Cali se habría hecho eso, pero no tiene sentido haberlos tenido más de 6 años en una actividad como la escribí ahora, producto de esa indolencia del Estado, de aceptar, de pactar unos acuerdos mínimos que tenían unos propósitos, digamos, humanos para las partes, que era la preocupación de gente que estaba privada de la libertad, y que causaron por ese propósito, digamos, por errores de cálculo, ese tipo de daños. Cuando yo miro ahora, mire estas imágenes de los hijos de los diputados, estuve viendo imágenes del diputado Charri, del mismo Sigfredo López. Tuve la oportunidad de conocer a la hija de Fabiola, y para mí son hechos que lo conmueven a uno, porque uno dice,
haberles truncado a ellos la posibilidad como hijos de tener el derecho de tener a sus padres a su lado, pues le da a uno remordimiento y dolor en el alma. Créame que lo que digo lo digo con sinceridad y con transparencia. Y eso es lo que decimos, y por eso, digamos, es con nuestro propósito de estar en muchos tipos de espacios para decir, mire, yo hice la guerra, la hice con convicción de lo que hacíamos, pero luego cuando hacemos el alto vemos los errores y las equivocaciones que cometemos. El tiempo no lo podemos devolver, pero sí decirle a esa sociedad que el camino de la violencia, digamos, armada, de la confrontación que implica cegar la vida, del contrario, no puede ser, digamos, lo que sea contenido en nuestro país, y por fortuna dimos ese paso para que de nuestra parte ese tipo de hechos no sigan aconteciéndose. Bueno, Gustavo, o sea, los que hemos hecho seguimiento a todo este proceso de paz, entendemos de que ustedes, los que siguen firme, han venido cumpliendo en gran medida con lo convenido. Entendemos que hay otros que decidieron distanciarse desde antes del proceso o en el curso del mismo, algunos de pronto como un acto de legítima defensa, otros por convicción de su causa, y entendemos que hay otros que definitivamente andan en otro cuento. Pero en lo que tiene que ver con este proceso frente a la JEP, hemos visto llegar personajes o terceros, o sea, de otros sectores, de militares, exmilitares, inclusive algunos políticos, y uno se pregunta frente a ellos están en un acto, dijéramos, de oportunismo para obtener algunos beneficios, o están a través de una estrategia política de eso que llamamos ultraderecha, o efectivamente estamos viendo de que ellos también están contribuyendo a la verdad, al esclarecimiento de los hechos y por lo tanto a la pacificación de este país. ¿Usted qué percibe frente a esos terceros que han llegado allí? Bueno, se habla de lo que llaman las disidencias. No. Él está hablando de los militares que se han enfrentado a la JEP, algunos políticos. Mire, yo creo que la JEP, los magistrados tienen como la suficiente formación para entender, digamos, en qué contexto, digamos, la gente está presentando la JEP. Lo que sí esperamos es que nos presentemos a ella en aras de hacer esa narración histórica de qué fue lo que pasó, porque vuelvo y repito, en la medida en que la verdad se conozca, pues digamos, sentamos base de tener repetición. Uno entiende también que es el temor de muchos sectores, que muchos llegarán a la JEP por conveniencia o con la intencionalidad de dañar la imagen de otros actores en el país. Vuelvo y repito, los magistrados tendrán el suficiente talento para entender y saber, digamos, diferenciar los propósitos de cada persona que asista a la versión. Gustavo, pero sí queremos, y yo quiero, digamos, reivindicar ese espacio de la JEP, porque hay un espacio en donde, en una actitud, digamos, con transparencia, sin presiones mediáticas, hay una contribución real y voluntaria de aportarle a ese tema de la verdad que el país ¿Qué le tanto necesita. contesta usted a grupos de colombianos que están diciendo a través de organizaciones políticas y los medios que la JEP está llena de guerrilleros de civil, que ustedes han metido la mano a fondo en la JEP y que por lo tanto la JEP no es una alternativa creíble para aclimatar la paz de Colombia? No, mire, eso no es cierto, no. Yo no tengo entendido que nosotros ahí no tenemos mayor participación de los mismos. Lo que sí llama la atención es que esos sectores que hacen este tipo de afirmaciones hayan sido los que han, digamos, promocionado que por ejemplo, personas con formación jurídicas y con altas cualidades no hagan parte de la JEP bajo el argumento de que hicieron parte de organizaciones de derechos humanos o que tuvieron una actividad jurídica con X y persona vinculada a la izquierda en este país, pero no haya tenido la misma ocasión de vetarlos cuando hicieron parte del estamento militar o cuando tuvieron otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios. Esos sectores les diría yo, hombre, aclimatemos, digamos, las voluntades políticas, porque la paz es prioritario a las formaciones ideológicas, los pensamientos ideológicos que originaron la guerra y la confrontación armada en nuestro país.
ya estamos en pleno siglo XXI, existen otras dinámicas internacionales que digamos que nos dicen que ese no es digamos, políticamente las posiciones que debemos asumir. Si se quiere, hemos también dado un cambio, aceptado esa realidad internacional y por tanto, digamos, lo que yo vuelvo y repito y resaltar los aportes nuestros en nuevos espacios como pasos fundamentales para aclimatar la paz en nuestra patria. Déjeme hacerle la última pregunta de cierre. ¿Usted es padre de una niña? Yo tengo tres niñas. Sí, pero ahora. Ahora sí, una menor de 21 meses. Una niña de 21 meses. Yo supongo que si usted decidió ser padre es porque usted tiene fe en el país, tiene fe en el futuro. Si no, pues sería ilógico que uno, no creyendo que haya futuro, le dé oportunidad de venir al mundo a otro ser humano. ¿Qué le dice usted a esos padres y a esos hijos que están creciendo, que son los que van a tener el país en sus manos en los próximos 40 o 50 años? ¿Qué le dice alguien que estuvo en la guerra, que actuó, que asumió responsabilidades graves, hoy que está ahora actuando de civil? Mire, los hijos, yo creo que la experiencia que tenemos todos tienen una veneración muy grande por sus padres. Yo creo que independientemente de quienes hayan sido, los aceptan como son. Pero ¿qué le he dicho a mi hija? Mire, yo fui una persona que estuvo convencido de haber ingresado a una organización de la cual no se arrepiente, pero que se arrepiente sí es de los hechos que hizo como organización. Y el hecho de que yo sea tu padre como organización y como persona. Como persona en donde no tuve, digamos, el alto en el camino para dimensionar las cosas que se hacían, porque la dinámica no nos dio espacio para eso, no nos dio respiro. Los operativos eran constantes, permanentes y era una vaina de actuar, digamos, en defensa y con rabia por todo lo que, digamos, estaba aconteciendo. Y le he dicho, mira, este padre cometió errores. Yo sé que puedo ser, digamos, tu ídolo, tu ser más esencial en tu existencia, pero fue un padre que cometió errores, pero que también tuvo la voluntad política y moral de hacer un alto en el camino y de colocarse como ejemplo de lo que podría ser el mal ejemplo, y es priorizar la guerra antes que digamos que el espacio de convivencia entre los colombianos. Hago parte de esa experiencia, de esa generación, y no me arrepiento de haber dado el paso, así como lo di para iniciar la guerra, de haber dado ese paso, de pararla y de decirle a muchísimos sectores, muchísimas comunidades en territorio, cuál es mi experiencia y por qué estoy decidido a aportarle la paz y de tenerla ahora como lógica de vida en lo que resta de mi existencia. Muy bien, le agradecemos a Gustavo Arbeláez, que ha tenido la deferencia de aceptar esta entrevista larga con mi colega Dieter Zúñiga en el Canal 2, en el programa informativo Nuestra Gente. Lamentamos que no logramos finalmente conectar a Sigifredo, a John Jairo y a Timo León Jiménez. Vamos a seguir insistiendo con ellos. Han tenido dificultades, dos de ellos de comunicación, y el otro finalmente no pudo hacerlo. Pero vamos a seguir insistiendo en esta presencia de este tipo de actores, porque así como a la guerra se le pone rostro, a la paz hay que ponerle rostro. La paz debe dejar de ser un discurso y debe convertirse en un acto, en una acción permanente. Esperamos que lo que está viviendo Colombia hoy, después de escuchar testimonios como el que nos ha dado el invitado, sea el símil de lo que vive el organismo humano cuando tiene una infección aguda, que le da fiebre, y fiebre alta. Esa fiebre alta, producto de esa infección histórica que ha tenido Colombia en los últimos años, es lo que hoy nos tiene asesinando a líderes sociales, a líderes étnicos, a líderes de recuperación de tierras, a líderes políticos, y que nos tiene en un ambiente de polarización y de agravio permanente. Asumamos que esa es la fiebre que está demostrando que Colombia viene con una infección acumulada. Pero asumamos también que el antídoto de esa fiebre
es esto que estamos haciendo hoy. Es esto que está haciendo la comandancia o la dirección política del nuevo partido FARC y de personas como Gustavo Arbeláez, que sin ningún tipo de condicionamiento, que además no se lo aceptaríamos periodísticamente, con todo respeto, él aceptó que viniera aquí a hablar con ustedes y con nosotros sobre qué significado tiene esto que se ha vivido. Y hoy yo quiero repetir con el padre Francisco de Ruz lo que él ha dicho a propósito de la carta que hace 2 días los 8 miembros del antiguo secretariado de las FARC y que hoy hacen parte de la dirección política del nuevo partido FARC escribieron. Él dijo, palabras más, palabras menos, que reconocer mi culpa, reconocer mi pecado es muy difícil. Es un proceso lento, es un proceso tortuoso con el alma, tortuoso con el corazón, tortuoso con inteligencia. Pero es un proceso que sale a flote cuando me lleno de valor. Ellos ya lo están haciendo, ya lo comenzaron a hacer con esta carta en la que anuncian su disposición, no solo de pedir perdón mediáticamente, sino a asumir su responsabilidad personal e histórica en estos hechos de guerra que se han vivido a través de las instancias que el establecimiento institucional del país tiene para ello, como es la JEP, como es la Comisión de la Verdad, para que todos hagamos ese acto de contrición. Pero también dice el padre Francisco de Ruz, pero así como hay que llenarse de valor para vencer la tortuosa procesión interior que vive el victimario, quien siente que ha cometido errores, delitos, culpas graves, se requiere un acto de grandeza por parte de quien recibe el pedido de perdón. Y ese acto de grandeza por parte de quien recibe el pedido de perdón está en nuestras manos, está en nuestras conciencias, en nuestras inteligencias. Usted y yo, aunque usted no tenga un hijo asesinado o que haya sido reclutado, o un familiar que haya sido secuestrado, o alguien que haya sido víctima de esta guerra que vivió Colombia, usted indirectamente ha sido parte, somos víctimas colectivas. Y por qué no decir, somos victimarios colectivos también, porque no solo es victimario quien aprieta el gatillo, quien pone la bomba, quien hace el secuestro, sino quien con indolencia voltea a mirar para otro lado, teniendo poder de decisión, o quien indolencia voltea a mirar para otro lado, teniendo poder por lo menos de manifestación colectiva como sociedad. Hoy estamos viviendo la fiebre de esa infección aguda y ahora comenzamos a aplicarle el antídoto con estas manifestaciones de perdón, perdón humano, perdón vital, perdón que tiene que ver con la sociedad humana que todos conformamos en Colombia. Que sea un momento entonces de reflexión y que no sea más seguir haciendo remedos de discusión política sobre si se hizo bien o mal el acuerdo. Eso es lo que menos importa hoy. Hoy lo que más importa es si tenemos disposición de corazón y disposición de ánimo para retomar el rumbo de un país en paz que está pidiendo a gritos, sobre todo en la Colombia periférica, que quienes tienen el poder y quienes tenemos el poder de insistirle al poder que lo haga, que de una vez por todas enrumbe el país. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.
Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.